Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Pues bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Esta vez vamos a hablar de un tema navideño. De hecho, ni siquiera vamos a subir el podcast el lunes, lo vamos a subir. Mañana es viernes, lo vamos a subir mañana viernes 24 de diciembre porque tocamos un tema navideño. Esta vez traje a mi invitado más frecuente otra vez, que es Darío Pan. Pues bienvenido y muchas gracias por apoyarme en este tipo de cosas. No, nuevamente te doy gracias a ti, Edgar, por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en estos temas y para poder grabar continuamente contigo. Es un placer enorme y pues que todo sea para la gloria del Señor. Amén. Y justamente de eso, de esas cosas es las que vamos a hablar, de lo más importante que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero, no quisiera empezar violento, pero me encantaría leer una de Juan 1:7 que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo sé que este texto se escribió originalmente para los gnósticos, que eran quienes decían de que, ok, Cristo vino, pero no era de carne, sino que era un espíritu y nosotros pensábamos que era un humano como nosotros. Eso era lo que los gnósticos decían. Al final ellos estaban negando la encarnación de Jesucristo, porque si decían, es que si los cristianos dicen que es Dios, entonces no puede encarnarse, porque eso lo haría inmundo. Eh, Entiendo que se escribió con ese contexto, pero últimamente me he topado con gente que es atea o agnóstica que tienen realmente el atrevimiento para decir de que, Jesús ni siquiera existió, no, ni siquiera es un personaje histórico. Y ya eso ya es demasiado. Ok, una cosa es que no crean que Jesús es Dios, que obviamente yo pienso que están equivocados, y lo podremos ver poco a poco, pero ya de plano decir que no es un personaje histórico, ahí sí las cosas están bastante mal. Entonces, repito, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y yo sinceramente diría, nada más hay que agarrar un libro de historia. Incluso mismos ateos dicen que Jesucristo fue real y que incluso aseguran que Cristo murió crucificado. Nos pelearemos en el hecho de que si Cristo es quien decía que era, que pues que él decía ser Dios, yo sí lo creo, y nos pelearemos en el hecho de la resurrección. Pero de que Cristo es un personaje real, claro que sí. Incluso tenemos más evidencias de la existencia de Cristo que de muchísimos personajes que la gente considera históricos y no los veo cuestionándolos, solamente cuestionan a Cristo. Pero bueno, una vez bajo el supuesto que realmente es un hecho, de que Cristo realmente fue real, realmente fue una persona que caminó en este mundo, que pisó esta tierra, pues entonces si fue una persona que hizo todo eso, entonces debió de haber nacido. Y justamente de eso vamos a hablar, de la Navidad, de qué es, por qué es el 25 de diciembre que se celebra, que si originalmente este era un evento pagano, que si deberíamos nosotros los cristianos celebrarla, y si sí, cómo hacerlo, y si no, cómo no hacerlo. Entonces, primeramente, ¿qué es? Pues es la conmemoración del nacimiento de Cristo. Entonces, Darío, the floor is yours. Adelante. No, pues, claro, de hecho creo que es de las fechas como que en donde, curiosamente, donde todos se debaten el si celebrarlo o no, es dentro de la misma esfera cristiana. Porque muchos dicen que es que nosotros no debemos de festejar esto, por esto, por esto, por esto, y otros, no es que sí, porque precisamente lo que estamos tocando, Cristo nació, es un hecho real de que nació, de que existió, y obviamente, como todos, ¿no? Su punto culmin de su obra fue en la cruz del Calvario, ¿no? Pero si obviamente Él murió es porque Él nació, y creo que también es una dicha de alegría el nacimiento, porque si leemos en los evangelios, creo que nos podemos dar cuenta que fue un momento de alegría en el mundo. O sea, tanto lo podemos ver en el evangelio de Mateo, lo podemos ver en el evangelio de Lucas, de que
si se escribió por algo y todo lo que se encierra ahí, todos los datos que te arrojan ambos evangelios, te das cuenta de que fue un momento de gozo, gozo para las personas que estuvieron involucradas en esa noche, gozo para las huestes en los cielos que estuvieron involucradas esa noche. O Ujú. sea, cuánto más nosotros como cristianos que recibimos de esas bendiciones y, y de ese gozo, ese culmen. Creo que está de más decir de que de celebrarlo o no, yo te puedo asegurar y yo te puedo decir de que un sí rotundo, o sea, sí lo tenemos que celebrar. Es un momento de celebración, de alegría para nosotros. Sabemos que Cristo ya no va a volver a nacer porque ya nació, Él está sentado en esos momentos en el trono celestial, a la diestra del Padre, y nosotros estamos esperando su regreso. Pero nosotros conmemoramos que Él sí nació. ¿Por qué? Porque lo que sucedió esa noche 33 años más adelante iba a ser como que un romper en todo aspecto, tanto en el mundo espiritual como en nuestra vida. Efectivamente. Y justamente, digo, obviamente nosotros no somos de la idea de que la Navidad sí es algo que tenemos que celebrar. Entiéndase, cuando decimos debemos y tenemos que celebrarla, no es en tono de obligación y no es que el que no la quiera celebrar comete pecado. Simplemente es decir, a ver, estamos enfrente de un momento sumamente feliz que se puede conmemorar en esta fecha. Yo no veo razón para no hacerlo y de hecho yo tengo muchísimas ganas todos los años de celebrar la Navidad. Entonces, de tantas ganas que tengo yo, debo de hacerlo, debo de hacerlo. Es como cuando estás enfrente de a la gente que le gustan las montañas rusas, que está enfrente de una montaña rusa enorme, dice, tengo que subirme. Realmente no tienes que subirte, pero de tanto que te gusta, de tantas ganas que tienes, entonces tú dices, tengo que hacerlo. Y justamente la Navidad recuerda el nacimiento de Cristo. Y esto es algo, o sea, ya independientemente de los que celebran la Navidad o los que no, creo que todos los cristianos estamos de acuerdo y aseguramos que ese nacimiento fue el nacimiento de Dios hecho carne, que Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Y entonces a veces nos toca tener que defender eso en frente de gente que es escéptica. Y hay escépticos con unas teorías muy curiosas que dicen que antes de Cristo ya existían dioses paganos que nacieron el 25 de diciembre de una virgen, que hicieron milagros, que tuvieron 12 discípulos, que resucitaron al tercer día y que eran recordados los domingos. Tenemos tres candidatos que según los escépticos son los candidatos más fuertes a este asunto. Tenemos a Mitra, el dios Mitra, Horus y Dionisio. El dios Mitra es uno que está en una escultura matando un buey. Eh, Vamos a ver el nacimiento de Mitra. Mitra nace de una roca usando un sombrero. O sea, Mitra ya nació casi que adulto con un sombrero encima. No tenemos fecha de nacimiento de Mitra. Tuvo entre uno a tres discípulos, depende en qué secta de Mitra estés. Lo único que Mitra hizo fue efectivamente matar un toro, no se hace énfasis en ningún otro milagro, aunque a nadie le sorprendería que en la mitología, si dices que hay un dios o un semidios, a nadie le sorprendería si hace milagros, eso realmente no es de preocuparse. El tema es que Cristo sí es histórico y el tema es que los milagros de Cristo son bastante evidentes y están bastante documentados en los evangelios. Entonces, no podemos comparar mitología con realmente la historicidad que los evangelios tienen, pero bueno, realmente no hay ningún recuento de los milagros de Mitra. Tampoco hay recuento de la muerte de Mitra, entonces si no hay recuento de su muerte, tampoco hay recuento de su resurrección. Y por otro lado, esto del culto a Mitra se populariza en el siglo II después de Cristo, cuando los cristianos, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, que fue un libro escrito en el siglo primero, en el transcurso del siglo primero, los cristianos ya se juntaban el primer día de la semana, que este es el domingo. Ujú. Entonces, si los cristianos ya se juntaban desde el siglo I, el domingo, entonces, pues digamos que la popularización del culto de Mitra, pues si se le celebraba el domingo, porque tampoco hay muchas evidencias, vinieron entonces a copiarle a los cristianos. El candidato 2 es Horus.
Horus lamentablemente no nace el 25 de diciembre, está entre agosto o julio el nacimiento de Horus. Horus es el hijo de Osiris e Isis. Nace porque matan a Osiris, al dios Osiris, entonces Isis con magia, esto es muy resumido, con magia lo regenera, lo vuelve a hacer, y entonces ellos pues copulan, tienen relaciones sexuales, y entonces de ahí nace Horus. Entonces obviamente Horus no tuvo un nacimiento virginal. Algunos dicen también que Horus fue anunciado por una estrella del oriente, no hay datos de eso. También dicen que fue adorado por tres reyes. Curiosamente en la Biblia no habla de reyes, sino que habla de magos o también sabios. Es una palabra que se puede traducir de las dos maneras, porque pues bueno, nuestro español y también en el inglés es más complicada la traducción, pero un ejemplo de esos magos o sabios del oriente serían Sadrach, Mesach y Abednego, o también el profeta Daniel, que ocuparon ese puesto de magos, de sabios, de consejeros del rey de aquella zona. Y que tampoco fueron 3 como tal, porque pensé que haya sido una gran comitiva. Efectivamente, y ese es otro tema, no sabemos cuántos eran. La tradición después empezó a decir que eran tres y hasta nombres les pusieron de que Melchor, Gaspar y Baltasar, pero Ujú, solo dicen que hay tres regalos, pero no dicen que son tres magos. exacto. Entonces, pues esa es una gran diferencia también con lo de Horus, que para empezar ni siquiera hay evidencia de que lo hayan adorado tres reyes, pero bueno. Luego sobre el supuesto bautismo de Horus, dicen que Horus también fue bautizado, no hay evidencia. Y también dicen algunos que Horus tuvo 4 seguidores y 16 herreros bajo su autoridad. Entonces sabemos que Horus no tuvo 12 discípulos, a menos que quieran restarle los 4 seguidores a los 16 herreros, y eso ya da el número 12, pero no creo que quieran hacer eso. Entonces, Horus tal cual, seguidores tuvo 4. Lo de los herreros eran personas que pues eran como sus sirvientes y hasta ahí. Y ya por último tenemos a nuestro tercer candidato, que es Dionisio. Dionisio no nace de una virgen, sino depende la mitología que quieras agarrar. En las dos está Zeus involucrado. La primera es que Zeus tuvo relaciones con una princesa humana, o la segunda mitología es que Zeus tiene relaciones con su hija Perséfone. Ahí depende qué historia quieras. Ese es lo que hace que sea concebido Dionisio, es decir, no fue virginal. De Dionisio naciendo el 25 de diciembre no hay ni una sola referencia de que nazca el 25 de diciembre. Em, Dionisio y sus milagros, bueno, Dionisio era una persona, bueno, un dios o un semidios que le daba, depende de la mitología que agarres, solamente se dedicaba a darle vino a la gente. No hay recuento de milagros ni nada de eso. A pesar de que le diera vino a la gente y de que esa era su vocación, y entendemos que Jesús convirtió el agua en vino, no hay ninguna historia que diga que Dionisio haya convertido el agua en vino, entonces ni siquiera en eso Dionisio puede hacer algo como el Señor Jesucristo. Por Ujú, otro lado, dicen que Dionisio era llamado Rey de Reyes. Esto es mentira, ya que Dionisio, para empezar, sería una de las cosas más bajas, ya que era solamente el dios del vino, entonces ni siquiera tan importante, y no, tampoco le decían Alfa y Omega. Esto es otro mito. Por otro lado, Dionisio nunca resucitó. Lo que pasa con Dionisio es que los titanes lo destruyen, pero dejan vivo su corazón. Ya ves que en esos entonces tenían esas ideas bien raras de los dioses. Entonces dejan su sí. corazón y el corazón todavía latía, y lo ponen en el vientre de una mujer, y esa sería su nueva madre. Y entonces vuelve a tener un parto natural esta mujer, y de ahí nace por segunda vez Dionisio. Entonces no parece realmente la resurrección como la de Cristo. Y pues, además de esto, esta leyenda el segundo nacimiento de Dionisio se empezó a registrar hasta después de Cristo, no antes de Cristo. Entonces, pues bueno, si estos son los mejores candidatos que tienen los escépticos para decir que Cristo le copia a otros de la mitología, pues bueno, habrá mucho trabajo que hacer, porque sí está bastante complicado que podamos comparar a Cristo con cualquiera de estos. Como referencia, las personas que usualmente sacan estos argumentos, todos lo sacan del mismo documental que sacaron de internet y que se llama Zeitgeist. Es el documental favorito de los ateos que son del internet, básicamente, los que hacen muchos memes de felicidad se está celebrando a Horus, felicidad se está celebrando a Dionisio. Bueno,
de ahí sacan toda la información. El tema es que Zeitgeist es un documental conspiranoico que no tiene bases históricas, no tiene bases siquiera arqueológicas, nada, es una Pura cuestión especulación. conspiranoica. Ajá. Ujú. Y de hecho hay un Bill Maher, creo que se llama, que es un presentador de talk show en Estados Unidos, que él detesta las religiones. Bueno, él hizo su propio documental y entonces dicen, aquí está la otra base por la cual también tenemos la información. El tema es que Bill Maher en su documental le copió toda la información a Zeitgeist. Entonces, simplemente lo que tenemos es, te copio lo que tú inventaste y entonces esta persona ahora se vuelve referencia de otros y se empiezan a copiar entre ellos una información que nunca existió. Y ese es el Mm, problema. Entonces hay que trazar bien el origen de las cosas. Y bueno, eso es ya tumbando de que, que todo el tema de Cristo viene de dioses paganos. Bueno, no. Pero sí hay un origen bíblico del asunto y me parece, Darío, que tú checaste algunas cosas de las profecías y todo eso y creo que eso sería muy importante, pues tocarlo, digo, no adentrarnos porque son muchas, realmente son muchas las profecías que redondean quién es Cristo. Podemos tener una descripción de Cristo antes de que Cristo nazca. claro, de hecho, ahorita que tú mencionas y lo que quiero agregar también, o sea, si nos damos cuenta de todos estos tres candidatos que muchos quieren desmentir para decir, es que Cristo le copió a estos, si nos damos cuenta de todos esos tres, todo depende qué mitología te agrade más o qué relato te guste más, es la que la vas a adaptar a tu gusto. Ujú. O sea, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, de Dionisio tienes dos, tres mitos, depende igual cuál sea o cuál sea tu personaje favorito que quieras, con quién tú quieras enganchar a Zeus, que sabemos que Zeus era de los dioses que, por de todo, hasta si había ahora sí, una escoba, también se la tomaba por esposa. Sí. O sea, y con que tú quieras emparejarlo, es que a mí me gusta Zeus con Afrodita y pum, vamos. Mm, O sea, que todo tienes para elegir. Lo mismo pasa con Osiris, lo mismo pasa con Horus, perdón, con Mitra, ¿no? Pero exactamente con Cristo, o sea, con Cristo todos, vamos a tomar aquí, si un católico nos escucha, seas tú católico, los protestantes, los que no nos adherimos al nombre protestante, pero somos cristianos nada más, ahora sí, sin denominación, ujú. estamos de acuerdo de que Cristo, su nacimiento fue de forma virginal, Dios, sí, usando a María, una mujer que verdaderamente es un gran ejemplo de, Ujú. de obediencia a Dios, Amén. y todos caemos en el mismo relato, o sea, todos estamos de acuerdo en ese aspecto, o sea, no tenemos que buscar, es que Dios tomó a, no sé, no, pasó esto, es esto, y todos los que ahora sí adherimos al cristianismo como tal, vamos a englobar el cristianismo, aunque no todos caemos en el nombre de cristianismo, pero estamos de acuerdo en esto, en el nacimiento de Cristo de esa forma. Y obviamente, como dice, y sí, exacto, desde mucho antes de aquella noche, ya había sido profetizado de qué manera el Salvador iba a venir al mundo, o sea, cómo iba a suceder. Y creo que uno de los profetas que se marcaron más fue Isaías, que de hecho de Isaías podemos tomar dos profecías que se cumplieron eh, o que él ya había como que dado el, el asunto, ¿no? Es decir, de esta manera va a ser, ¿no? Y aquí lo podemos ver cuando le da señal en Isaías capítulo 7, cuando le da la señal de que cómo iban a hacer, esta señal se la da al rey Acaz, y vamos a ver en el versículo 14 en adelante, donde podemos ver cómo él le dice la señal, ¿cuál va a ser la señal? ¿Cuál va a ser la señal de que voy a vencer a mis enemigos, no? Y en el 13 le dice, entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David, o sea, quiero recalcar familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios, le dice Isaías. O sea, de esta manera, el profeta diciéndole al rey en ese momento. O sea, muy bien, pues el Señor mismo les va a dar señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. En el 15 dice, cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel
pero antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Aquí vemos la primera profecía acerca de Jesús, o sea, que iba a ser Emanuel, y su nombre es Dios con nosotros. ¿Cómo iban a ser? Una virgen concebirá un niño. Pero aquí lo que me impacta mucho es que dice, es que no es por ustedes, Dios mismo les va a dar señal de que Él va a actuar. O sea, no es porque nosotros los hombres hayamos dicho, Señor, no. Desde muchísimo antes Dios está preparando el camino para qué? Para el rescate. No solamente en ese entonces era una señal para rescatar a Judá, pero mucho antes nos dio una señal para cómo Dios está preparando para rescatar a la humanidad de qué? De los pecados. Ujú. Y otra profecía lo podemos ver en el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 9, Isaías 9, del 1 al 6, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí vamos a ver el versículo 6, porque un niño nos es nacido, nuevamente hablan acerca de un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí vemos cómo Isaías no se estaba refiriendo a un niño cualquiera, a una persona cualquiera, sino a alguien relevante, tanto que los nombres que le dice admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. O sea, desde el Antiguo Testamento ya veníamos viendo cómo se está profetizando acerca del nacimiento de Jesús. Sí, efectivamente. Y de hecho, igual, incluso en el protoevangelio que le dicen así en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, sabemos cómo mueren las serpientes, ¿no? Con un golpe bien dado en la cabeza. Entonces sabemos que a pesar de que el diablo haya herido al Señor Jesucristo, a pesar de ese sufrimiento en la cruz, Él triunfó sobre la muerte, Él resucitó y sabemos que va a derrotarlo en el día final, sabemos que ya está derrotado, ya ha sido juzgado, ya Él ya no puede hacer nada, realmente son dar patadas de ahogado lo que hace. Entonces, por eso es te herirán en la cabeza y tú en el calcañar. El daño que tú vas a hacerle a esa simiente no es nada como lo que él te va a hacer. Entonces, eso es muy importante. Realmente, no, como tú dices, todo esto viene de Dios, todo esto fue trazado por Dios. Dios puso eh, siempre el dedito en yo voy a redimir a la humanidad por medio de Jesucristo porque era algo que necesitábamos. Y esto no es realmente de nosotros ni de nuestra rectitud ni nada, porque no lo merecíamos. Incluso la misma María, como dice, mi Dios, mi Salvador, o sea, mi corazón se regocija en mi Dios, mi Salvador. Entonces, hasta ella entendí que necesitaba ser salvada. Y de verdad, bendita ella que cargó con Cristo en su vientre, que tuvo esa bendición, que fue un regalo del Señor haberle permitido eso. Obviamente, no por eso nosotros los cristianos no pensamos más allá de María de lo que la Biblia dice, no tenemos culto a María ni nada de eso, incluso pues las lecciones que sacamos de ella son lecciones de obediencia al Señor, que yo sé que algunos católicos también las sacan, pero no vamos más allá. Y eso es algo muy importante para nosotros porque el enfoque al final de todo es de Cristo, de Él es la salvación. Incluso el Señor cuando una persona decía que bienaventurado el vientre que te cargó y bienaventurados los senos que mamaste, que le dice el Señor Jesucristo antes, son bienaventurados los que oyen mi palabra y me siguen. Entonces, creo que eso es lo importante realmente. Nosotros tenemos más bendición siguiéndolo
que realmente el hecho de haberlo cargado, que eso es una gran bendición, ¿eh? Eso es una grandísima bendición. Y de hecho, María también fue seguidora de Cristo. Entonces, mm, el Señor Jesucristo realmente es la verdadera bendición para todas las naciones. Y eso es lo que nosotros realmente celebramos en la Navidad. Y es lo que nos gusta conmemorar, que Emmanuel, vaya, que Dios está con nosotros, que Dios vino al mundo. Creo, había checado que por ahí el significado de Yeshua o Jeshua, como se diga, Ujú. es de Dios la salvación. Dios salva. Ajá, entonces es como, guau, o sea, todo lo que se dice de él, hasta Cristo es el ungido. Nos queda muy claro que él es el que nos iba a redimir y por él íbamos a ser salvos. Y entiendo que a veces nos topamos con estos argumentos mal preparados de muchos escépticos. Em, ¿Por qué? Porque la gente simplemente dice, a ver, ¿esto ataca el cristianismo? Ah, me sirve. Ni siquiera lo checan, solo es, me sirve. Pero ni siquiera se ponen a evaluar realmente cómo son las cosas. Si ellos evaluaran realmente lo que dicen sus fuentes contra el cristianismo, si evaluaran eso con la misma fuerza con la que intentan evaluar el cristianismo y no lo han podido tirar, en un ratito tirarían sus otras fuentes y el cristianismo seguiría en pie. Y esa es una realidad. Y tan es así que ahorita, en un ratito, vamos a evaluar rapidito qué son una de las cosas que ellos dicen sobre la Navidad. Nosotros ya hemos dicho que el nacimiento de Cristo ha sido profetizado desde hace muchísimo tiempo. También hemos dicho que el nacimiento de Cristo en los evangelios da testimonio de que es el cumplimiento de profecías. Ok, que si la fecha no es exacta, estamos todos de acuerdo. De hecho, creo que nadie que celebre la Navidad te dice, ah, es esta fecha exactamente. No, solamente es una conmemoración de todo ese cumplimiento de profecías. Pero ahí va, la gente escéptica te dice, es que lo que ustedes están celebrando es la Saturnalia. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Dicen que la Saturnalia era el 25 de diciembre. Pues realmente la Saturnalia fue entre el 17 al 23 de diciembre. Luego los romanos empezaron a extender las fechas y el tiempo de los festejos porque pues pan y circo para el pueblo. Ujú. También dicen que se festejaba yendo a cantar a las casas, cosa que realmente ya se hace muy poco en Navidad y mucho menos en México por muchos riesgos que hay allá afuera. Pero la diferencia entre Navidad y Saturnalia, por así decirlo, supongamos que todos vamos a ir a cantar villancicos, ¿no? En Saturnalia lo hacían desnudos. Entonces, bueno, esto sería sumamente inmoral para el cristianismo. Entonces, eh, yo diría que hay una pequeña diferencia ahí bastante importante. Y por otro lado, cantar en público no es un acto pagano. Si cantar en público fuera pagano, entonces no podríamos cantarle himnos a Dios en público. Por Exacto. otro lado, en Saturnalia había sacrificios humanos. Creo que esto no pasa en nuestra Navidad. En Saturnalia se hacía algo que era la liberación de esclavos y dicen, ah, es que como los cristianos dicen que Cristo los vino a liberar del pecado, es porque en Saturnalia liberaban esclavos. Momentáneamente, ¿no? Ajá, exacto, o sea, nada más era ese día y para empezar no era tan así la liberación, sino que los esclavos de todas formas iban a cocinar y a limpiar y los amos simplemente les ponían la comida ahí en la mesa, pero lo hacían de una manera muy burlona. Y realmente era para sobajarlos, ni siquiera se puede comparar con el tema de Cristo. Por otro lado, y esto desgraciadamente sí se mantiene en gente que celebra la Navidad de una manera incorrecta, había borracheras, violaciones e inmoralidad sexual. Pero hay que destacar que esto realmente no representa y no tiene nada que ver con la Navidad de los cristianos. Si los cristianos dijéramos, la manera de celebrar la Navidad es con borracheras, violaciones e inmoralidad sexual, ahí sí nos puedes decir, ah, lo están copiando de Saturnalia. Pero no, de hecho rechazamos eso, la Biblia lo rechaza, eh, Dios lo rechaza, por eso en la Biblia lo dice, entonces nosotros también lo rechazamos. Otra que dicen, ay, es que la Navidad es por el nacimiento del Sol Invictus. Pues sí, el nacimiento de Sol Invictus sí fue el 25 de diciembre, según lo que cuenta la historia, pero las cosas siguen siendo muy vagas con la fecha.
La primera referencia que hay sobre el tema del Sol Invictus es un documento del siglo IV. La ironía en el asunto es que el documento que habla vagamente del tema del Sol Invictus, dice explícitamente y con toda firmeza que el nacimiento de Cristo se celebra el 25 de diciembre. O sea, ya tenía la fecha plantada. Entonces, cuando apenas empezaba a hablar del Sol Invicto, ya se decía, pues la Navidad se celebra el 25 de diciembre, punto. El nacimiento del Señor se celebra el 25 de diciembre. Entonces, pues ni siquiera hay bases para decir, ay, es que le copiaron. Si la primera vez que se menciona ya la Navidad ya estaba establecida tal cual. Sí. Ujú. Y por otro lado, eso del nacimiento del Sol Invicto no es lo mismo que el nacimiento de Cristo. Se dice nacimiento del Sol Invicto porque el Sol se empezaba a hacer más grande a partir de esta fecha. Entonces, técnicamente nacía el Sol y es por eso que se llamaba nacimiento del Sol Invicto. No tiene nada que ver con el nacimiento virginal de Cristo, que estamos hablando literalmente de una persona. Y otro detalle es que la gente que te dice, ay, es que la Navidad Saturnalia es la misma gente que te dice que también es la fiesta del Sol Invicto. Entonces, tendrían que escoger sobre cuál objeción van a tirar contra los cristianos porque, híjole, es muy complicado tener que contestarles ambas cuando no tienen cohesión, no tienen historicidad y tampoco tiene sentido que las estén juntando. Entonces, aquí vemos realmente que las objeciones que la gente tiene, realmente no son muy buenas, que digamos. Y por otro lado, ¿por qué el 25 de diciembre? Pues es una tradición judía. Esto se saca justamente de una tradición judía, antes de que la iglesia gentil se quisiera pelear con los judíos y se volviera profundamente eh, antijudía en algunos temas que gracias a Dios se ha ido resolviendo por la lectura de las escrituras y el entendimiento de lo que Dios quiere que los cristianos vivan y que cómo quiere que traten a las otras personas y de lo que en lo que yo entiendo de la escritura Dios ha determinado que pase con su pueblo después, que todavía hay promesas pendientes que el Señor les ha anunciado y que sabemos que Dios las va a cumplir, pero volviendo a eso, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, había una tradición judía que decían que la fecha en que un profeta moría era la misma fecha que se había concebido. Entonces, si sabemos la semana en la que Cristo muere, entonces lo único que tenemos que hacer es decir, pues si muere en esta semana, es decir, que fue concebido en esta semana. Entonces solo sumamos 9 meses y caemos ahora en diciembre. Mm. Eso es realmente la tradición, solamente agarrar y poner los 9 meses y ya con eso te da el tema del 25 de diciembre. Si no mal recuerdo el asunto, pero sí es un tema de una tradición judía que tiene que ver con la muerte de un profeta y ya simplemente dijeron, bueno, pues en esta fecha es que vamos a conmemorarlo. Esta es la explicación que más scholars y eruditos encuentran, pues realmente con mayor evidencia sobre el tema y pues esa es la verdadera explicación de por qué es el 25 de diciembre. Que si fue realmente de esta fecha, realmente no podemos saberlo, pero si esta fecha es la que se celebra, yo no veo ningún problema. Entonces, te pregunto, ¿deberíamos de celebrar la Navidad? Pues, como tú lo mencionaste, creo que todos los que la celebramos podemos caer en la concordia de que quizás no sea esta la fecha. O sea, no es la fecha, puede ser que sí, puede ser que no. Pero como te mencioné al principio, o sea, quizá no sea la fecha, pero sí es el hecho. O sea, no es la fecha, pero es el hecho. Cristo nació y podemos, obviamente, celebrarlo. O sea, es admisible. Que alguien no lo quiera celebrar, también está como que en ese derecho de decir, ¿sabes qué? No lo celebro. Y ok, también tampoco podemos decirle, ¿sabes qué? Es que no, ¿cómo es posible que no lo celebres? Ok, pues que puede que no sientas porque, ¿qué pasa? Porque muchos siguen con esta mentalidad de que es que no debemos de seguir tradiciones del mundo, ¿ok? Pero dime,
¿tú qué tradición no sigues de este mundo? O sea, por lo más mínimo estás siguiendo tradiciones del mundo. O sea, quizá no sea una fecha esta, pero, o sea, incluso tus días laborales son impuestas por el mundo, no por otro lado. Y debemos ser sinceros, muchas veces todo esto se maneja, bueno, no nos vayamos lejos. Si tú recibes en esta fecha un aguinaldo, el aguinaldo viene de los romanos. O sea, te están dando estás recibiendo una parte proporcional por una tradición que venía muchísimo antes. ¿Y cómo decir? Es que no estoy siguiendo tradiciones del mundo. Mínimamente estamos siguiendo tradiciones del mundo. No me paguen el aguinaldo. No me paguen ahí. Creo que es lo primero que exigimos todos en diciembre, el aguinaldo. Pero nos damos cuenta a veces las incoherencias en la que nosotros mismos nos ponemos en jaque muchas veces. Porque queremos decir, no sigo esta tradición del mundo, pero esta sí. Pero ¿qué pasa? Ok, que muchos, que en ese momento se estableció que en este día o en esta fecha se conmemora el nacimiento de Cristo, ok, está bien, o sea, como repito, no es la fecha, pero sí es el hecho, Cristo nació. Y como hemos dicho desde el principio, es una fecha de alegría, un buen momento para compartir de la palabra, un buen momento para presentar ese evangelio, para decir, Cristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarme de mis pecados y yo ya acepté a Cristo, ya he sido salvo de mis pecados. Si tú no lo has conocido, te lo presento. ¿Por qué? Porque nació por ese motivo, para traer al mundo la paz, para poder traer al mundo esa conexión. De hecho, Cristo vino a hacer la reconciliación de Dios con el mundo. O sea, esa puerta, ese puente, ese camino, dice la palabra que es el camino, la verdad y la vida. O sea, nos podemos dar cuenta de que es eso. Y precisamente creo que en Corintios habla acerca del ministerio de la reconciliación que vino a traer Cristo. Y creo que ese es el verdadero sentido de la Navidad, que ese es el sentido de la Navidad. ¿Por qué? Ok, vamos a apelar que muchos de este día, la Navidad, le ponen muy énfasis en la cena. Muchos en este día le ponen en la Navidad el énfasis a las compras, a la ropa, pero no, ok, que no está mal. O sea, a mí me gusta vestir bien, a mí me gusta estrenar en diciembre, pero el sentido verdadero de la Navidad es que Cristo nació y vino a traer reconciliación. ¿Qué dijeron los ángeles cuando le anunciaron a los pastores? En la tierra paz para los hombres de buena voluntad. O sea, porque hoy ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, Cristo. ¿Y qué podemos ver en Corintios? De hecho, precisamente en 2 Corintios 5, en el 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El momento en que Cristo nació vino a traer algo nuevo a este mundo. Y todo esto, el 18, y todo esto proviene de Dios. Nuevamente, ¿qué nos dijo Isaías con la profecía que fue dada? El Señor mismo les da una profecía aquí y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. ¿Y qué significa la palabra de Manuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Dios salva, o la salvación es Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí yo quiero hacer énfasis a esta palabra, embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, aquel que habla por el presidente o por algún superior en su país en otro lugar. Dios está en el cielo, Cristo está reinando, Cristo está a la diestra de Dios, el Espíritu está en nosotros y habla por medio de nosotros para nosotros compartir. Somos embajadores, que es un buen momento en esto para, estás en la mesa, estás juntamente con tu familia, ser embajadores, verdaderamente traer ese sentido de la Navidad. Es como yo le compartí a una persona, si hacemos un paralelo en Navidad y si hacemos un paralelo en la Pascua, ¿qué es lo que Dios manda en Éxodo a cada uno de los judíos? Cuando tú te sientes con tus hijos
y estés tomando el pan, estés tomando el cordero, y alguien te preguntara, tus hijos te preguntaran, el extranjero en tu casa te preguntara, ¿por qué estamos haciendo esto? Tú les dirás, porque esta noche el Señor pasó e hirió a nuestros enemigos y nos trajo libertad, parafraseando lo que dice la palabra en Éxodo. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Si alguien dice, ¿qué es esto? Si alguien no sabe, momento de presentar, familia, estamos sentados en estos momentos. Esto es más que quizá el vino que estamos tomando, es más que el pavo que estamos comiendo, es más que el postre que estamos comiendo, es más que un árbol. Estamos celebrando el nacimiento, conmemorando el nacimiento de Jesús. Y creo que tú te has dado cuenta que muchas películas, como que cuando te tocan el momento de emoción, como que mencionan bajita la mano el por qué. Bueno, al Ujú. menos yo recuerdo que en ese cuento del Grinch, bajita la mano te lo tocan, pero no el de Jim Carrey, sino el de Doctor Seuss, en la fiesta, el dibujo animado, el de aquellos tiempos. O sea, bajita la mano te habla acerca de eso. O sea, había ese sentido verdaderamente. Traer ese sentido de la Navidad, que es más que una fiesta, es más que un regalo. Bueno, si es un regalo, es Dios que vino a traer a darnos a su Hijo. Sí, precisamente. Y para las personas que, ok, que entiendo que no lo quieren celebrar, y de hecho hay personas que están muy en contra de que se celebre, eh, pues hay un versículo en Colosenses 2:16 que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es muy importante aclararlo porque hay muchísimos que se ponen a juzgar a otros por celebrar la Navidad. Lo curioso es que nuestros hermanos en Cristo que juzgan a los que la celebramos, utilizan estos argumentos anteriores que ya estuvimos desmontando. Y por ahí otros que ya vamos a tocar después, ahorita vamos a saltar a ellos. Así que si tus argumentos para no celebrar la Navidad eran estos que ya vimos que la Navidad no es ni siquiera pagana, que Cristo no es una imitación de otros dioses, pues yo te recomiendo reconsiderar un poquito si deberías de celebrar la Navidad. Y si aún así, si aún después de terminar el podcast no quieres hacerlo, pues tú estás en tu derecho. No solamente no juzgues a los demás, como dice Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Eso es lo que dice. Por otro lado, los que celebramos la Navidad, no tiene caso que nos estemos peleando con quienes no la celebren, no tiene caso juzgar a quienes no la celebren. Personalmente yo sí digo, ay, de lo que se pierden, la verdad, pero pues si no lo quieren celebrar, pues ya es al final de cuentas su decisión. Eso es lo bonito de ser cristiano, que no nos obligamos a nada, al contrario, en estos temas que la Biblia no los dice explícitamente, porque sabemos pues que la celebración de la Navidad no está en la Biblia. En cierta forma, o sea, está la celebración de que Cristo nació en el momento en que nació, pero la repetición de esa celebración, pues realmente no está en la Biblia. Entonces, en estos temas grises, afortunadamente la Biblia nos dice, pues, que decidan y ya. Y los cristianos, en cierta manera, pues entendemos eso, y lo bonito es que ni nos imponemos cosas, ni nos decimos de que dejas de celebrar esto y no eres cristiano, no. En las cosas que no son eh, lo fundamental, que es el tema de la salvación, hermanos en Cristo con diferencias de opinión. Y hasta ahí. Y Completamente. nos invitamos mutuamente a cambiar de opinión en ese tema, pero pues el amor en Cristo prevalece porque eso es lo que nos une, la vida nueva en Cristo. Y justamente quisiera pasar a una objeción muy, muy común de las personas que consideran que no es tan buena idea lo del árbol navideño. Entonces, Darío, pues ahí, tú estuviste investigando unas cuantas cosas de la mitología que tiene la gente sobre el árbol, de lo del tema de acera y todo eso, y ya después yo cuento un poquito de lo que yo investigué, que a mí realmente de lo que yo vi me parece lo más creíble y después vamos a pasar unos textos bíblicos, ahí me los voy a echar, los textos bíblicos que utilizan para decirte que no ¿Verdad? uses el árbol. Entonces, Darío, así te escucho, cuéntame de lo de acera y el tema de todo este tipo de cosas del árbol. No, es que cuando te dicen, no, es que, ¿cómo es posible que pongas el árbol de Navidad? ¿Sabes de dónde viene eso? Y lo primero que
uno pregunta, ¿de dónde viene? Dime tú. ¿Y qué es el primer versículo que te lanzan? Deuteronomio. Ese es el clásico. Deuteronomio 16:21 que te dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Qué pasa con esto? Creo que ningún hijo de Dios adora al pinito. Yo nunca he visto que alguien le encienda una veladora al pinito y le diga San Pino. En ese, en ese caso yo no he visto a nadie que levante ese arbolito y te lo voy a consagrar a ti y no sé qué y por aquí por acá. No, es cierto que antiguamente los de Mesopotamia, que desde ahí venía todo ese culto, puedes llamarla Cera, puedes llamarla Astarte, Astarot, como quieras ponerle nombre. De todos modos es la misma deidad que se adoraba. Ujú. Es verdad que anteriormente, como eran de las primeras religiones que tuvieron auge por ser las primeras civilizaciones en ese entonces, bueno, Mesopotamia, pues muchos historiadores creen que es de la cuna de la civilización. Obviamente ellos usaban madera para representar a esa diosa y de hecho muchas de sus representaciones eran de madera y obviamente ellos sí consagraban ciertos árboles para esa diosa y hacían diferentes tonteras con ella. De hecho, como era una diosa de la fertilidad, lo mismo que pasaba con la Saturnalia, ahí había lo que era orgías, inmoralidad sexual, sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de algo muy distinto con lo que se está celebrando hoy en día o con lo que tú ves del pino. De hecho, no podemos comparar, no hay una comparación, porque de hecho, primero que nada, a nadie, creo que ningún hijo de Dios está adorando a Cera y nuestro círculo, nuestro mover no es referente al pino, porque muchos celebran la Navidad y no ponen ni arbolito. Otros sí lo hacen por simple ornamento, simple nada más estética. Al menos a mí me gusta poner arbolito. Ujú. En mi casa, a ver, simplemente por lo aquí va a caer, no ponen el arbolito, porque como pues todos saben, mis papás son pastores y llegan diferentes visitas que concilian con el árbol, que no concilian con el árbol, para no crear polémica, ellos simplemente no lo ponen. Pero que adornan la casa, de hecho mi casa está adornada ahorita. Si quieren pueden darse una vuelta y pueden tomarlo y sacar sus conclusiones. Pero en mi caso, a mí me gusta el arbolito. De hecho, llegó un momento en que con mis hermanitos pusimos el arbolito, porque llegamos en un consenso de mi papá, aunque sea, vamos a ponerlo, no pasa, pues ahí no podemos obligar a la gente si nos va a querer o no querer. Y sí, lo íbamos a poner y lo veían y simplemente, o sea, sí, algunos sí como que mejor ni decían nada, pero aquí vemos, o sea, este culto del pino, o sea, no existe un tal culto. De hecho, eh, los americanos simplemente antes, una semana antes van y el primer pino que vean que está bonito lo cortan y lo ponen en su casa, o sea, simplemente eso es lo que hacen. No hay un culto como tal, pero muchos cristianos se basan con ese versículo que, tengo que decirlo, pero como que deben de ser un poquito más, ah, como que leer y analizar bien de qué está hablando, porque no tiene nada que ver con el árbol. O sea, al final, texto sin contexto es puro pretexto. Entonces, Es ya tenemos que es la leyenda de Acera, claramente no aplica. La razón más que yo encuentro más lógica de por qué no aplica lo de Acera es que tenemos demasiada evidencia de que el culto a Acera murió muchísimo antes de que Cristo naciera. Ah, sí, esa es la realidad. Las cosas, este tipo de religiones sí mutaron otras cosas y todo, pero no se mantuvo tal cual a como la Biblia está hablando de consagrarle un árbol y todo eso. Por otro lado, el tema del árbol de Navidad, porque lo de acera no tenemos ninguna evidencia de que sea para celebrar un nacimiento, de que sea para Navidad, de que sea para dentro de las casas, no tenemos evidencia de eso. Pero lo que sí tenemos un poquito más de evidencia es de que este tema empezó en Alemania. La historia que yo encuentro más creíble es que estaba Martín Lutero en el bosque viendo los pinos. Por allá se da mucho, igual por allá en Holanda me ha tocado ver pinos. Y él estaba viendo hacia el cielo. Y entonces ya ves que el pino tiene una estrella en la copa. Pues entonces él ve la copa del vino
y cómo la estrella hace la ilusión óptica de que se junta ahí con la puntita del pino. Y entonces él se quedó pensando y dijo, Cristo vino al mundo, bajó desde el cielo para vivir con nosotros. Entonces él se quedó mucho con esa imagen, fue para su casa, consiguió las cosas, corta un pino, uno que sí pudiera trasladar, no uno que las copas llegaran hasta el cielo, y ese árbol lo lleva para su casa y con eso le enseñó a sus hijos sobre Cristo. Este tema del árbol se empieza a popularizar por ahí de 1840 porque los reyes de Inglaterra pusieron un árbol navideño porque el príncipe Albert era alemán y se había ya juntado con alguien de la familia real inglesa. Entonces, como él era alemán, pues se le hacía muy normal poner árbol de Navidad ahí para celebrar. Entonces puso el arbolito, lo adornaron y todo, y se estilaba que como no existían las fotografías. Lo que hacían era hacer un retrato, bueno, se hacía un retratito así, dibujado, y salen ahí la familia real con el pino. Y como realmente la familia real era un tema de celebridad, o sea, la familia real eran celebridades en ese entonces toda la gente pusieron un pino. Y entonces la gente ya para el año siguiente empezaron a poner ya sus pinos, porque querían estar a la moda, querían imitar lo que estaban haciendo los de la familia real. Entonces es por eso que se popularizó y luego, bueno, sabemos que los ingleses conquistaron a los Estados Unidos y ahí en Estados Unidos, como tú bien dices, pues es un tema bastante normal, agarran, van y cortan cualquier árbol y vámonos. Y es un tema que a la gente le gusta, a veces se van en familia para los, no sé, 15 minutos que tardan en cortar un árbol, realmente no es, porque no son tan grandes los troncos, pues al menos van y lo hacen en familia. Y nosotros aquí en México, pues nos encanta copiar todo, entonces no pasa nada, también lo hacemos, no hay ningún problema. Pero referente al árbol, hay otros versículos que les gusta mucho usar que dicen que es que ya está profetizado en Jeremías y que habla en contra del árbol navideño. Vamos a leer Jeremías 10, del 2 al 5 y luego del 8 al 9 porque son los versículos que usan muchísimo con el árbol. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 10, del 8 al 9 dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos. Es todo. Bueno, aquí quisiera hacer notar un detalle cuando dice, porque el leño del bosque cortaron, luego después dice, obra de manos de artífice con buril. Entonces entendemos que no es solamente un árbol cortado que pones ahí parado, sino que cortan madera y los artesanos le mueven a esa madera, hacen una figura con esa madera. Por eso es obra de manos de artífice con buril. Entonces estamos hablando de esculturas, no están hablando de árboles. Luego con plata y oro lo adornan. Con todo respeto, yo no conozco una sola persona que le ponga plata y oro a su árbol de Navidad. Y no sé si, aunque sean muy ricos, yo no creo que quieran ponerle plata y oro al árbol navideño. A veces hay gente que incluso con fotografías de la familia lo adorna y ya. O sea, ya ni siquiera las esferas son comunes. O sea, es con lo que puedas ahí lo adornas y ya. O sea, no es no es la gran cosa, no debe de ser el centro siquiera de la Navidad. Por otro lado, esto de que son llevados porque no pueden andar, Incluso pues, ajá. algunos hasta unicel usan. Ah, sí, cierto, las bolitas de unicel, pues sí, sí, en las escuelas es muy común que los árboles de los salones con bolitas de unicel es lo que usan de esferas. Y luego te las acabas lanzando con tus compañeros. Exacto. Pero volviendo al tema,
de lo que están hablando bueno, del supuesto árbol, porque realmente es una escultura de madera. Dice, lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan. Es decir, si te dicen no hablan, es claramente, pues Tiene una tiene que boca. tener, ajá, tiene que tener boca, porque si no, realmente nadie espera que un árbol hable. Pero algo con boca, pues sí podría yo esperar que hable. Y luego dice, y son llevados y no pueden andar. Entonces deberían de tener pies, Mm. pero no andan. Y entonces dice, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Nosotros creo que no tenemos temor de ellos en el sentido de temor, veneración, eh, adoración, obediencia, servicio. No servimos al árbol, no lo servimos. Y a mí me gustaría hacer un paralelo con lo que dice Salmo 115, del 4 al 8, porque son muy parecidos. Utilizan básicamente el mismo lenguaje literario. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces nosotros entendemos que tanto Jeremías como Salmos, por el lenguaje que están utilizando, por lo que dicen y por el contexto, están hablando de ídolos. Todas las características que nos da nos hace evidente que no está hablando de un simple árbol cortado al cual le pones unos adornitos X, que de hecho se han ido haciendo más fresones algunos árboles y otros se han ido haciendo más minimalistas porque pues eso está de moda, pero antes no se adornaban realmente tanto, es depende de tu presupuesto. Obviamente los de la familia real estaba con todo, pero los de las demás personas pues a veces era el simple árbol y le pones una estrellita. Em, por otro lado, quisiera decir, después de todo esto, después de estos, de entender qué es lo que dice este versículo, y si alguno de ustedes es cristiano y le sacan este versículo, siéntense con esa persona y revisen el texto. No, no, ni siquiera es tema de pelearse, es leerlo juntos y darse cuenta que no está hablando de lo que ellos creen que está hablando. Y ya, no es tan complicado, ni siquiera hay que pelearse, hay que leerlo nada más y enseñarle su paralelo con Salmo 115 del 4 al 8. Entonces, poner al árbol navideño no es pecado, no es pagano, no es una adoración y no nos tenemos que poner tan mal en el asunto. Si no quieren poner el árbol, ya lo hemos dicho, están en su derecho, no pasa nada. Pero si los otros quieren poner el árbol, pues tampoco hay que ponernos mal, o sea, estamos todos en nuestro derecho de eso, realmente es una nimiedad. Entonces, ¿qué cosa es un árbol? El árbol es creación de Dios. Si no mal recuerdo, fue al cuarto día que Él creó las plantas. Ujú. Entonces, pues la creación de Dios es mala per se. No. Entonces sabemos que los árboles en sí no son inherentemente paganos, sino es lo que el hombre hace con la creación lo que la convierte en algo pagano. Es la intención del hombre, muchísimo del problema. Con el árbol nosotros no lo adoramos, no le rendimos culto, no los veneramos y no nos inclinamos ante ellos, porque yo no he visto un solo cristiano que se incline ante un arbolito de Navidad. Entonces, por otro lado, si no hacemos todo esto, hay otro tema que tampoco hacemos. No le damos crédito al árbol que tenga poder alguno, quitándole así algo de la honra y gloria a Dios. Entonces, no es un ídolo porque no está sustituyendo la honra y gloria de Dios. Mm. Entonces, entendemos que Jeremías 10 no habla del árbol navideño, no enseña que es pecado y además entendemos que si está el árbol ahí como mero adorno, no es adoración porque no nos inclinamos, no le hacemos favores, no le oramos al árbol, no le pedimos cosas, no le hablamos al árbol, no lo veneramos. No le Entonces, no, encendemos velas. ujú, no puede ser contado como un ídolo. Si alguien más le hace eso a su árbol o a otra imagen, entonces sí puedes decir lo que Jeremías dice y lo que Salmo 115 del 4 al 8 dice. Ahí sí te puedo dar toda la razón. Si alguien hace eso con un árbol de Navidad y tiene esa devoción hacia el árbol de Navidad o lo hace con otra imagen que ni siquiera es de Dios, sino de la creación, de la misma creación, entonces sí te puedo decir, ahí tenemos un problema.
Y por otro lado, pues sabemos que el Señor no habita en templo hecho de manos. Entonces no tenemos ni siquiera que andar besando cruces o lo que sea, porque ahí no está el Señor. ¿Sabes dónde está el Señor en cada cristiano? En su corazón, porque ahí está el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No, y igual nada más quiero agregar de que muchos, incluso predicadores que han dado enseñanzas en contra de los cultos paganos de antaño, los puedes ver en prédicas que están dando ahí en sus iglesias. Y ellos también, sin problema alguno, tienen puestos arbolitos. Otros no, pero otros sí lo tienen. ¿Por qué? Porque entienden lo mismo que tú y yo entendemos en ese aspecto. Que nadie, ningún hijo de Dios rinde culto a un árbol, es simplemente un ornamento nomás, bueno, para darle ahí nada más vista, simplemente. Ni le roba créditos al Señor, ni le roba su centro de atención. Ahora, el problema, como tú mencionas, si uno hace de su centro de devoción el árbol u otro objeto que es comúnmente dado poner en esta fecha de Navidad, ahí sí te estás haciendo un ídolo, porque un ídolo es todo lo que ocupa el lugar o le roba el centro de devoción a Dios. Ujú, como los nacimientos, o sea, ¿tú crees que está mal o está bien poner los nacimientos o bajo qué concepto lo harías tú? Para mí no hay ningún problema, o sea, yo sin problema alguno pondré un nacimiento como toda una simple representación de aquella noche. Como te digo, yo ni sé si la Biblia no te dice si que eran 3 o 20 sabios del Oriente. Yo incluso sí puedo poner, si yo quiero poner a 6 Melchores, puedo poner a 6 Melchores, o como se llamen, porque incluso dice la Biblia su nombre. Este igual Ujú, fue vamos a sacar de las mangas nombres. Pero, ¿qué es ahí donde, qué yo, en ese caso, cuándo es que yo lo veo mal? Como siempre, que ese nacimiento sea mi centro de devoción. De que cada que yo pase por ese nacimiento le esté rendiendo pleitesía, es que es el niño Dios. Y aquí otro punto muy importante. Cristo ya no es un niño. Cristo no es un niño. amén. Cristo no es un bebé. Ahorita nadie está esperando el nacimiento de Cristo. Cristo ya nació, Cristo creció, se desarrolló como hombre. Ahorita Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día. Cristo está a la diestra de Dios. Y como cristianos, o todo lo que nosotros digamos cristianos, estamos esperando su venida, Amén. no su nacimiento, su venida. Porque muchos ahorita ven que están pensando que es que van a ser Jesús. ¿Dónde van a ser Jesús? Jesús ya nació, Jesús ya nació. Lo único que cada persona necesita es la persona que necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo van a nacer de nuevo? Aceptándolo como Señor y Salvador. Porque si uno no nace de nuevo, no va a poder entrar al reino de los cielos. Cristo no tiene que Ajá. nacer de nuevo. Porque muchos igual piensan y ven, es que es el niño Dios. No, Dios ya no es un niño. Dios no es un niño. Creo que hablando de eso de Dios es un niño, nada más un paréntesis. Aquí a veces estoy viendo esa película de Nacho de Moisés que sale Christian Bale, que para una película épica, ok, va pasable. Pero para que lo tomes como algo bíblico, ni pies ni cabeza. Pero lo que sí me gustó mucho que dijo en ese aspecto la representante de Cefas que le dijo es que Dios no es un niño. Obviamente Dios no es un niño. Y hoy, precisamente hoy, muchos tú lo puedes ver donde quieras. Es que estamos esperando el nacimiento y estamos al niño Dios, al niño Jesús. No, no. Y cuando yo vería mal que si en tu nacimiento cada que pasas estés acercándote al muñequito y dando su besito al muñequito, porque es que es el niño Dios. No, ahí es donde yo lo vería mal. Pero como un simple objeto de decoración, ningún problema. Ningún problema. Sí, pues como hemos visto, hay gente que ya se le rompió un personaje en nacimiento y ponen al Obi-Wan, al Shrek, lo que hay, el muñeco que encuentren. Y esto para los cristianos, pues no hay mucho problema, pero pues si realmente te causa exageradamente problema porque tienes un concepto más alto de lo que es ese ornamento, yo cuestionaría un poquito de realmente en dónde, dónde ponemos nuestro corazón. Y justamente como dices, a ver, Cristo ya no es un niño. Simplemente ya no es un niño. Sí nació, sí fue un niño, sí creció en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres, como dice la Biblia,
Sí, se perdió en el templo, bueno, se les perdió a sus papás ahí en el templo. Eh, sí, tuvo un ministerio de 3 años, sí murió, y como dice, una vez y para siempre. Fue sacrificado una vez y para siempre. Nada, está repitiendo ese único y suficiente sacrificio, porque es perfecto, y lo perfecto no se actualiza y no se repite. Entonces, así como nació de manera perfecta y virginal una vez, así como también vivió de manera perfecta una sola vez y sin pecado, así murió también una sola vez y así también resucitó él una sola vez. Lo que sí tendremos por segunda ocasión es la segunda venida de Cristo. Eso sí, gracias a Dios, eso sí se va a repetir, porque tendremos la bendición de verlo llegar. Entonces, bueno, eso sí, sí va a ser por segunda ocasión y eso es lo que nosotros esperamos, su segunda venida. Pero lo que tiene de único la segunda venida es que en la primera vino humillado. Entiéndase humillado no como lo que entendemos nosotros como humillación, sino lo que viene de humildad, de la raíz de humildad, de que siendo forma de Dios se despojó de sí mismo y entonces tomó forma de siervo, tomó forma humana, se vació y fue completamente hombre y completamente Dios. Eso es venir humillado. Pero la segunda vez que venga va a venir en gloria. Y ahora sí, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en claro del Señor Jesucristo. Nosotros celebramos simplemente el hecho de que Él haya venido, nos ha llamado de tal forma que vino a este mundo y comenzara esa historia por la cual nosotros pudiéramos ser salvos. Pero pues no, ya no es un niño y no es de que nace cada Navidad en tu corazón, no, 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 no. El que tiene que nacer de nuevo, como bien dijiste, eres tú. Y ahora vamos a hablar de otro personaje que es un poquito controversial porque hay unos cristianos que le dicen el, el que quiere quitarle el trabajo a Cristo, que es pues alguien para el cual si ustedes tienen niños, mejor llévense a sus niños, pónganle pausa. Ahorita en este momento, por favor, pónganle pausa, vamos a dejar un tiempo, unos cuantos momentitos para que usted le ponga pausa y se lleve a sus niños de aquí porque va a haber muchos spoilers para gente ya adulta. Entonces, por favor, de verdad, por tercera llamada, ya llévese a sus niños, porque vamos a hablar de Santa Claus, de este personaje que hay gente muy, muy legalista que dice de que es que le quiere quitar toda la atención a Cristo. Y yo no digo que en algún punto no tengan razón estos que son legalistas. Ojo, yo no digo que no tengan razón en algún punto. Pero ahí, ahí el tema de Santa Claus, pues al final es decisión de cada quien de qué hacer con sus hijos. Yo personalmente estoy comprometido con una mujer holandesa. Allá se llama Sinterklaas para empezar, ni siquiera el concepto de Santa Claus existe. Es en otra fecha completamente que se hace, que Sinterklaas entrega los regalos. Entonces a ver, yo ni siquiera me he decidido si voy a celebrar con Santa Claus o no, o con Sinterklaas o no, o con los dos o ninguno. No sé nada de eso todavía. Entonces, tome mi opinión muy neutral. Vamos a ver qué es Santa Claus. Oye, todo muy tripartito, ¿no? No sabes si mejor no celebrarlo por los legalistas o celebrarlo a la manera de Occidente, o digo, a celebrar a la manera de México, América, o celebrarlo a la manera de Europa, ¿no? Ajá, Ni exacto. sabes, ni sabes cómo. Sí, son cosas que cuando tenga hijos, pues quizás ya en este momento las decida, pero por ahorita yo lo que sí puedo decir es la historia del tema de Santa Claus para que la gente se dé una idea y pueda tomar sus propias decisiones, porque pues no se trata de estar imponiendo cosas. A ver, ¿qué cosa es Santa Claus? Santa Claus es la mezcla de San Nicolás de Bari y el Padre Navidad. Em, Además, las versiones del origen de Santa Claus cambian muchísimo. Nada más vamos a tocar, porque del Padre Navidad hay muy pocas referencias, pero la leyenda de San Nicolás sí tiene unos cuantos tintes. San Nicolás, por ejemplo, tiene una leyenda en la cual le daba dinero a pobres. Creo que la historia original decía que eran unas niñas que estaban siendo abusadas o prostituidas Mm, y, y él les daba dinero para que salieran de ahí. Y la otra es que las habían maltratado tanto que él las tuvo que resucitar. Eso ya es mm. más fantasioso. Entonces, vamos a tenernos a lo que podría ser más histórico, que es que les dé dinero.
En Holanda, justamente como dije, tienen a Sinterklaas y Sinterklaas era un obispo que viene de Turquía, de hecho viene en un barco y todo, este, y viene acompañado de unos negritos que se llaman Zwarte Piet, que es Pedro Negro. La palabra que utilizan para negro es zwarte, esa no es discriminatoria, la discriminatoria en Holanda sería neger, y esa es una palabra que no utilizan para Zwarte Piet, pero como quiera la corrección política ya está obligando que Zwarte Piet ya no salga más, porque se supone que es discriminatorio y cuanta cosa, aunque realmente es el personaje favorito de los niños porque Zwarte Piet se dedica a darle dulces a los niños. Entonces, ¿cómo no lo van a querer? Ese es, esos Claro, son el equivalente a los gnomos o a los elfos que ayudan a Santa a hacer los juguetes, pues el Zwarte Piet es como su asistente, por así decirlo. ¿Quién fue Nicolás de Bari? Si fue una persona real. Nicolás de Bari fue un obispo que se supone fue al concilio de Nicea, según la lista de asistencias que se tiene del concilio, que de hecho fue hecha años después. Entonces tampoco es como que diga yo, con seguridad si fue al concilio de Nicea, pero podemos decir que sí, porque está en una lista de asistencia. Después de eso se tiene una leyenda, una mitología que les encanta a los cristianos peleoneros sobre Nicolás de Bari dándole una cachetada a Arrio, que era alguien que negaba la deidad de Cristo. Y pues realmente de esta leyenda no hay muchas bases más que muchos dibujos y comentarios muy curiositos de, por ejemplo, Juan Crisóstomo que dice que el que le dé una cachetada a un hereje santifica su mano. Cosas muy raras que se les ocurrían a los llamados padres de la iglesia. qué raro, porque el que único dice que reciban cachetadas son los cristianos, pero bueno, cada quien, Sí, ¿verdad? sí, 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 la otra mejilla, no, hombre, dale una cachetada para santificar tu mano, decía este hombre. La Biblia dice otra cosa. Entonces, lo que haya dicho un cristiano hace mucho tiempo puede estar equivocado, si la Biblia dice que está equivocado. Y en este caso sí, lo siento mucho, pero Juan Crisóstomo sí está equivocado. Seguramente él ya se enteró, ahorita ya que está con Dios, seguramente le corrigieron algunas cosas, como el Señor nos va a corregir con amor a todos. Pero ese es tal cual San Nicolás de Bari. Entonces, Santa Claus al final termina siendo una mezcla de muchas leyendas. Por ejemplo, a Lutero no le gustaba nadita, nadita Santa Claus, decía que le quitaba atención a Cristo. Para que vean, ahí desde ese momento hay controversia. Entonces no es un tema de que, oye, es que los protestantes están en contra de la Navidad o los evangélicos están en contra de la Navidad y por eso ellos son los que están exacerbando a Santa Claus con su liberalismo. No, a Lutero no le gustaba, a Lutero no le gustaba y decía, esto le quita atención a Cristo. Y entonces él decía que todo se tenía que llamar todo tenía que tratarse de Christ Kindle, que significa Cristo niño. Eh, y curiosamente la gente como realmente no le importaba mucho el tema de Cristo, y que ese es un problema. La gente celebra Navidad sin que le importe Cristo. Entonces la gente en Exacto. lugar de Christ Kindle empezó a llamar a Santa Claus Chris Kringle, irónicamente. Entonces ese es uno de los nombres de tantos nombres que se le ha puesto a Santa Claus a lo largo de la historia, Chris Kringle, por Chris Kindle, que es Cristo Niño. Luego en 1800, Santa Claus fue reinventado y ya no era una persona, sino un elfo. Luego después, con el tiempo, ahora los elfos eran sus ayudantes, sus trabajadores y él era un hombre normal. Luego después empezaron a ponerle una imagen de el hombre gordito bonachón con los cachetitos rojitos, la barba larga, blanca, siempre de buen humor. Y al final, el traje que conocemos ahorita, que es blanco con rojo, o rojo con blanco, se lo debemos a la Coca-Cola. Entonces ni siquiera es tan... O sea, las últimas tradiciones de Santa Claus, lo último agregado de Santa Claus es nuevo, es completamente nuevo. Pues gracias a la Coca-Cola y sus colores y su marketing, hoy en todos lados ves a Santa Claus de color rojo, no lo ves de otro color. Creo que el anterior era verde. Ah, exacto, era verde. Y creo que Y llegó a ser también azul en un momento. pues Pepsi seguramente no. Sí, eso te iba a decir. Pero bueno, triunfó Coca-Cola, triunfa el sabor de Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola en Navidad, me gusta la Coca-Cola, no nos patrocina, pero me encanta, me encanta. Yo creo que a todos los evangélicos, les gusta Coca-Cola. Ya sabes, ¿no? El dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pastor no es pastor si no bebe Coca-Cola. Sí, es pecado apostar, pero si vas a apostar una Coca-Cola en el partido de fútbol, está bien. Nada, es para convivir al final de cuentas. Al final de cuentas, el resultado que sea siempre, siempre se compra la Coca-Cola y es un momento de convivencia. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, todo lo que hay detrás de Santa Claus,
hay que decir algo, la decisión de hablarle a sus hijos de Santa Claus, eso ya es decisión personal de cada quien. Lo que sí me gustaría decirles es que no agarren y digan de que es que Santa Claus es San Nicolás y esta sea una autoindulgencia para pensar que ahora sí está cristianizado. Santa Claus no tiene nada que ver ya con San Nicolás y realmente nunca tuvo mucho que ver con San Nicolás, simplemente el nombre. No hay que esforzarnos en tratar de cristianizar las cosas. Lo que sí digo como consejo, ya que cada quien tome su decisión, si vas a tener a Santa Claus o si no lo vas a tener, hay que asegurarse de que el centro de la Navidad sea el Señor Jesucristo y nada más. Amén. Aún se llame San Nicolás, aún se llame de ese nombre cristianizado de San Nicolás, pues realmente te diría lo mismo. El centro de la Navidad no es ese cuate, no es ese obispo, es Cristo. Ese es el punto central de la Navidad. Nuestro enfoque como cristianos tiene que ser Cristo. Exacto. No, y también pasa que a veces muchos, más hablando del ambiente cristiano, no dicen, es que nosotros no, no creemos en San Nicolás o en Papá Noel, como lo quieras llamar, que yo pues, prefiero decirle Papá Noel, ¿no? Que San Nicolás o Santa Claus, ¿no? Pero Ujú. bueno, cada quien es gustos pero sí bien que preparan a los niños para los Reyes Magos, ¿no? Y la clásica es que los reyes sí aparecen en la Biblia, que ni sabemos si son reyes o que ahí una Es vez que, eran sabios del Oriente, sabios del exacto. Oriente. Aquí vamos, o sea, como que, ¿dónde queda la coherencia? O sea, Sí, en ambas partes y pasa lo mismo, simplemente costumbres que adoptan de aquel momento, ok, pasa nada, o sea, el centro de todo ni son los reyes, y en esta Navidad ni son los reyes, ni es eh, Papá Noel, ni es, ni son, mira, ni son los pastores, ni es San José o José o María o el burrito, quien tú quieras, el centro de esto, de hoy, de estos momentos, es Cristo solamente, solo Cristo, nada más que Cristo y Cristo. efectivamente. Y ahorita que estabas mencionando todo esto del tema de Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, me estaba acordando del típico chiste de cuando estabas en sexto de primaria, de que, ¿cuál es el único santo con nombre de Santa? Ah, pues Santa Claus. Ese era un chiste malísimo, pero lamento el exabrupto. Pero al final de cuentas, pues bueno, ¿qué entendemos de esto? Que el centro de la Navidad es Cristo. Y en el tema de los Reyes Magos y eso de que es que eso sí aparece en la Biblia, como bien dijiste, ni siquiera son reyes, eran sabios del Oriente, magos del Oriente. Y por otro lado, aquí en México tenemos la bondad de haber copiado la tradición española de los Reyes Magos y además haber copiado la tradición anglosajona del tema de Santa Claus. Entonces, aquí somos la onda, como tenemos a Estados Unidos al lado, les copiamos al Santa y como nos conquistó España, pues les copiamos también a los Reyes. Entonces nos encanta festejar, a los mexicanos nos encanta festejar. Pero en esta fecha en especial, si tanto nos encanta festejar, pues ¿por qué no festejar de verdad a Cristo? Y entonces, ahí sí, ¿cómo debo de festejar la Navidad? Pues, ¿cómo después de todo lo que has escuchado, cómo debería un cristiano de hacerlo? Bueno, pues poniendo a Cristo en el centro. ¿Cómo se pone a Cristo en el centro? Alabándolo, hablando de Él, de verdad, rindiéndole honra, gloria y honor, que es de verdad es todo lo que Él merece. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo de maneras sencillas? Escribe algo, públicalo en tus redes. Em, con tu familia ten un pequeño devocional. Los devocionales, todos los cristianos sabemos qué son, pero por si alguien no conoce qué es, un devocional es un tiempo en el cual leemos la Biblia y reflexionamos sobre el asunto. Hablemos de esa importancia de Cristo. Leamos Lucas 2, leamos Mateo, perdón, Marcos 1, que es lo que habla del nacimiento de nuestro Señor. Entonces, si, si me permites este consejo, lean la Biblia ese día, hablen de Dios, e incluso pueden cantar. Hay himnos preciosos, preciosos que hablan sobre este tiempo. Alaben a Dios y recuerden que Él vino.
vino para salvarnos. Yo creo que esa es la mejor manera de celebrarlo. Amén. Sobre todo creo que vivimos en tiempos donde realmente tenemos que recordar que, como bien dijo Isaías, ¿no? Que un hombre de aquel niño que iba a nacer en ese momento iba a ser príncipe de paz, ¿no? Y creo que hay muchos, por todo lo que está atravesando el mundo hoy en día, llámese como se llame el problema, creo que necesita recordar que alguien vino, que es el príncipe de paz, que vino a traer paz a nuestra vida y sobre todo si alguien se siente perdido, que muchos, bueno, hay índices que dicen que en esos tiempos aumentos de suicidios que hay, gente que se siente sola porque quizá no tiene a su familia o ha atravesado problemas, uno no sabe, ¿no? Creo que es un muy buen tiempo de enviarles ese mensaje, de que no están solos, de que verdaderamente hay una solución, de que verdaderamente hay alguien que está interesado en su vida y que se interesó tanto, 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 tanto en su vida, en su alma, que envió al unigénito, que envió a su hijo para salvarlo, para ayudarlo, para así tener lo que todos necesitamos, esa paz que dice Jesús, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que como cristianos sabemos que no importa que el mundo se esté haciendo pedazos a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos esa paz porque sabemos que aquel que está en esos momentos vendrá. Ay, hace rato estuve leyendo una imagen que a mí me impactó y me gustó mucho, que dice que eh, nació como un cordero, pero ahora está viniendo como un león. O sea, Cristo se humilló siendo el cordero, por algo nació en un pesebre, por algo los primeros que se enteraron de la noticia de nacimiento fueron Sí, pastores y de todos los que llegaron de último fueron esos sabios del oriente que llegaron cuando era más grande. que llegaron, porque incluso de hecho no llegaron la misma noche, llegaron un poco más. O sea, aquí como que vamos a hacer un poquito de cronología, ¿no? Y, y podemos ver que los que tuvieron el privilegio de ver primero al Salvador fueron unos simples pastores. Cuando dice también la palabra que Dios exalta al humilde para avergonzar a los sabios, a los que se sintieron importantes, porque los sabios, ¿dónde fueron al principio? Al palacio de Herodes, porque para ellos es el rey, tiene que nacer en un palacio. Ujú. Pero todo fue distinto, todo fue como nadie lo esperaba. El rey del mundo vino a nacer en el lugar menos pensable. ¿Para qué? Para tener esa paz. Y más adelante le vendrá, y ahora sí todo ojo lo verá, Ujú. viniendo en poder y en gloria. Y creo que lo que nosotros tenemos que, como había comentado hace rato, somos embajadores para transmitir las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Emmanuel, Dios con nosotros, habitando en nosotros. Efectivamente, y de hecho, datos curiosos del tema, los pastores, según yo, según algunos teólogos, decían de que los pastores que estaban ahí eran los pastores que estaban cuidando lo que se iba a sacrificar en el templo. Eso es un dato curioso. Luego, otro dato curioso, aparte de que los magos del Oriente llegaron ya que Jesús era más grande, ¿no? Cuando era un niño envuelto en pañales, los que lo vieron como niño envuelto en pañales fueron los pastores. O los magos se cree que ellos sabían de este tema, sabían de Cristo, porque cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia, pues la gente de esa zona, de esa área, es- trataban de guardar las cosas de los pueblos que conquistaban y lo que les diera sabiduría. Y en este caso ellos tenían escritos, pues, en Babilonia de esos tiempos. Entonces, ellos estudiaron las escrituras y supieron lo que venía. Entonces, se cumple también lo que Cristo decía: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Anunciado estaba. Y hasta los magos del Oriente entendieron ese anuncio por la señal que vieron y fueron a buscarlo. Y los regalos que llevaron esos magos del Oriente eran regalos que solamente se ofrecían ante Dios. El incienso especialmente era lo que solamente se ofrecía ante Dios. Entonces, no queda duda que ese niño era Dios hecho hombre. Ese
ya niño un poco más grande que conocieron los magos era Dios hecho hombre. Ese que vivió sin pecado era Dios hecho hombre. Ese que murió en una cruz era Dios hecho hombre. Y ese que resucitó, resucitó porque dijo que era Dios y nos comprobó con su resurrección que era Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Lucas 2 del 6 al 11? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando de María y José, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Por favor, dejen de satanizar al pobre hombre de la posada. No tenía lugar, de verdad no tenía espacio. La misma Biblia dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No dice porque no los quiso recibir. No había lugar realmente. Y es que después se generan leyendas, ¿no? Que Ajá. supuestamente, ¿qué has dicho de la leyenda de que, bueno, yo escuché, me contaron de que al pobre señor le habían dicho que alguien importante iba a llegar y como no, y como estaba Ah, esperando ese sí. importante, llegó María y José y que es que lo único que me queda es para aquel importante y no te lo puedo dar a ti y que los manda, o sea, no, Sí, tampoco llegamos a ese extremo, ¿verdad? O sea, sí. y realmente era un momento y la Biblia registra que el emperador había hecho un edicto que todos tenían que ir y bueno, Belén no era muy grande, o sea, Belén era una provincia pequeñita. ¿Dónde va a haber? O sea, si vamos a verlo hoy en día. Yo trabajo en un hotel y verdaderamente no hay lugares. Llegan llamadas y, oye, discúlpame, no tengo lugar, no tengo dónde ponerte. Si yo lo tuviera, obviamente te ofrecería una habitación, pero no tengo. O sea, Ujú. vamos a ser coherentes en el asunto. O sea, tampoco el pobrecito ni sabía. Sí, 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 luego utilizan mucho para alegorizar eso y dicen de que es que como él quiso, él no quiso recibir a Cristo y es como, ay, por favor, o sea, no, no tenía lugar, o sea, hay que entender por qué Dios decidió que así fueran las cosas en este caso. Todo tiene su razón de ser en la historia del Señor Jesucristo. Y justamente porque fue también ahí en Belén, porque estaba profetizado. Entonces, hasta el empadronamiento que se le ocurrió al emperador, pues coincide todo con lo que ya había sido profetizado. Entonces, seguimos con esto de la lectura que dice ahí que dio a luz a su hijo primogénito. Quiero hacer énfasis en esa palabra, primogénito. Es el primogénito de María, el primer hijo de María. Ya después, María tuvo más hijos, eso es lo que los cristianos creemos, entiendo que los católicos creen que fue siempre virgen. Bueno, en la Biblia entendemos, porque lo da a entender bastante claro, que Jesús tenía hermanos, incluso dice que no creían en él. Ya luego después Santiago, hermano de Jesucristo, pues sí creyó, Judas también. Judas. Podemos encontrar sus cartas en la Biblia. De hecho, el mismo Flavio Josefo, en sus escritos, cuando encarcelan a Santiago, dice que arrestan a Santiago, hermano de Jesús. Entonces nos queda muy en claro que es el primogénito de María, pero es el hijo unigénito de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Los otros hijos de María y José que vivieron una vida matrimonial normal, porque eso es lo que honra a Dios, vivir una vida matrimonial normal. El sexo dentro del matrimonio no tiene ningún problema, tener hijos dentro del matrimonio no tiene ningún problema, de hecho, honra a Dios, ese tipo de cosas. Pues el que era especial es Cristo. ¿Por qué? Porque fue un nacimiento, fue una concepción virginal, fue un nacimiento de Dios hombre. Los demás eran normales, pero lo importante es Cristo. Por eso nuestro foco tiene que estar en Cristo. Porque ni los otros hijos de María eran especiales por ser María. No, lo especial de Cristo es que era hijo de Dios. Eso es lo especial. Entonces, completamente Dios, completamente hombre, ese es Cristo nuestro Señor. Tan es así que, como dice en la Biblia, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Yo creo que aquí es como donde se inaugura la palabra evangelio, casi, casi para nosotros los cristianos, porque un ángel anuncia una noticia de gran gozo, es decir, una muy buena noticia, y evangelio significa buena noticia. Entonces viene de evangelion, que es la juntada del bueno, y ángel, que es mensaje, o sea, los ángeles daban mensajes. Entonces dice, aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que sabemos que esto es para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es lo que nació ahí, Cristo
nuestro Señor. Y en cuanto a la Navidad, pues ya tocamos el primer mito de que Cristo de los mitos más feos, o sea, ya déjate de lo de que si los otros dioses o lo que sea, no, de los mitos que se me hacen más feos, la verdad es negar realmente al Cristo hecho carne, que eso Amén. fue lo primero que vimos, así sea de la manera gnóstica o de la manera de que nunca existió. Eso es, yo creo que de los peores mitos navideños. Otro mito referente al nacimiento de Cristo es que no fue completamente hombre y completamente Dios. Los que niegan la deidad de Cristo también están creyendo en un mito. Eso es un mito. La Biblia enseña claramente que era Dios, hombre. Y por otro lado, el último mito que a mí en especial se me hace doloroso es hacernos creer que Dios se encarnó para vivir una vida perfecta y morir por nosotros y luego resucitar para que nuestras obras salven. Eso es un mito. Las obras no salvan. Nunca han salvado, porque el que nos salva es el perfecto Jesucristo nuestro Dios. Y hasta él mismo lo deja en claro. En Lucas 7, 48 al 50, a una mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo primero? Arrepentimiento. Y luego hay una cosa que dice el narrador que dice, y los que estaban juntamente en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? La respuesta es Dios. Por eso hay que arrepentirnos ante nuestros Dios porque es el único que puede perdonarlos. Por eso esta muchacha su corazón se arrepintió ante Cristo y ella creyó que Él era el único que podía perdonarla. Y es por eso que dice la Biblia, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Arrepentimiento y fe es lo único que necesitamos. Es por eso que la Biblia enseña en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez, no por obras. Las obras no salvan, no tienen parte de salvación. Pero aquí al siguiente versículo empieza a hablar de las obras un poquito. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, hemos sido creados en Cristo, hemos recuperado nuestra imagen de Dios perdida que solamente se puede mediante la regeneración del Espíritu Santo. Y ahora sí, somos creados en Él, en Cristo, para buenas obras, es decir, obras que le agraden a Él, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, primeramente tenemos que creer. Y luego, después de haber sido regenerados, nuestras obras van a poder ser agradables, pero estas no salvan porque ya hemos sido salvados. Hemos sido creados en Cristo para hacerlas, pero estas son solamente evidencia de nuestra nueva naturaleza. Por eso Amén. también en Tito 3 del 4 al 8 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y ahí va a hablar un poquito de las obras. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen, o sea, los que ya creemos en Él, los que ya hemos sido salvados, los cristianos, tenemos que ocuparnos en buenas obras. Dice, ¿por qué? Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ojo, no dice que es útil para un tema salvífico, no, 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 es útiles a los hombres. ¿Por qué? Porque son evidencia de nuestra nueva naturaleza, es evidencia de que hemos sido salvados. Entonces, es una manera de dar testimonio a los demás para que los demás digan, yo también quiero eso, y entonces les presentemos el mensaje de salvación. Por eso este tiempo de Navidad es tan importante, porque estamos hablando del nacimiento que cambia la historia de la humanidad y por alguna extraña razón la gente está sensible para este tema y por eso tenemos que predicarles ese mensaje. No es por obras, porque la gloria no es nuestra, sino del Señor que vino al mundo, que tuvo a bien venir a este mundo porque nos amó de tal manera que vino aquí y vivió vida perfecta y murió en una cruz pagando por nuestros pecados y resucitó para asegurarnos que tendremos vida en Él, que seremos resucitados en Él. Y como dice Juan 3:3,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo que a Nicodemo lo dejó medio sacado de onda. Pero después de lo que hemos leído de que somos criados en Cristo Jesús, de que somos lavados por el Espíritu Santo, regenerados y renovados por ese Espíritu Santo, pues estamos hablando de qué, de que somos nuevas criaturas, de que nacemos de nuevo. Y eso se complementa con 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No necesitamos que sea año nuevo para tener un nuevo comienzo. Lo único que necesitamos es confesar al Señor Jesucristo, arrepentirnos, porque claro que hemos fallado. Hasta el malhechor que estaba al lado de él en la cruz dijo, nosotros merecemos esto, él no lo merece. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo, ya sea, él ya estaba dando por claro que el que estaba al lado de él era Dios, porque ¿cuál reino? Amén. Y la respuesta de Cristo que fue, híjole, te faltaron obras, para nada. La respuesta fue, hoy, aparte le dijo, de cierto te digo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, entendiendo qué cosa es arrepentirse de corazón, es realmente entender lo que hicimos mal, realmente saber la magnitud de lo que hicimos y decir, Señor, por favor, perdóname. Y decirle, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me salves. No tiene que ser lo más elocuente tu oración, sino lo que realmente es lo que importa, es lo que hay en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados, para ser declarados justos por Él. Entonces, con la boca, claro que confesamos para salvación, pero la confesión es simplemente decir lo que es. Entonces, vamos ante Cristo, digámosle nuestros pecados, arrepintámonos. Y si alguien realmente quiere estar en el paraíso, quiere entender realmente lo que nosotros sentimos cada que hablamos de Cristo, porque es imposible de explicar. Es realmente imposible de explicar para alguien que no es cristiano toda la intensidad que nosotros tenemos dentro cuando es Navidad. Pero si alguien quiere entendernos un poco, no lo va a entender por medio de la razón. Claro que la razón lo puede ayudar, pero lo único que te va a hacer entender completamente todo es el Espíritu Santo de Dios y solamente puedes ser partícipe de él si tú te arrepientes de corazón y confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. Amén. Y entonces Él con su Espíritu te va a lavar, te va a regenerar, te va a renovar y te va a sellar hasta el día postrero. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga de nuevo. Entonces, hoy entrégale tu corazón al Señor si no lo has hecho. Hoy es la gran oportunidad. Por eso hacemos este podcast, es porque queremos llevar todo al centro, que es el Señor Jesucristo. De verdad, no tiene nada de humillante ponerse de rodillas ante el Creador y Dios de todo. Realmente la posición más de honra que un hombre puede tener es de rodillas ante el Señor, porque al menos podemos estar frente a Él en oración. Entonces, ora a Dios y dile que quieres que te perdone. Ruégale que te perdone, no pasa nada. Rogar no tiene nada de malo si es ante el que te creó y ante el que vino a este mundo. Y al final Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al final Él en sí, por su nombre, por sus atributos, es el Salvador. Es el único que puede salvarnos, no nuestras obras, solamente la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, por la cual nosotros podemos ser salvos si confiamos plenamente en Él. Y aquí va una cosa, si tú crees que es fe más obras, entonces no estás poniendo tu fe completamente en Cristo, porque siempre pensarás, me está faltando una obra más. Entonces estás pensando en ti, me está faltando, pero si la obra completa ya la hizo Cristo. Entonces, si ponemos nuestra fe completamente en Él, entendemos que si es por obras, no es por gracia, pero si es por gracia, entonces ya no es por obras. Por eso Amén. la fe es completamente en Cristo. No es la fe
tal cual, solita, la que salva. Uno puede creer en cualquier cosa. Es en donde se pone la fe. Y si tú pones la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, es decir, suficiente significa que Él ya hizo todo y que a ti no te falta ninguna obra para ser salvo. Si crees en Él como único y suficiente Salvador, entonces, solo entonces habrás entendido que es la gracia. La gracia es un regalo gratuito no merecido y nos salva, del cual procede toda la gracia. Entonces, por gracia somos salvos mediante la fe. Si tú pones la fe en la persona correcta, que es el Señor Jesucristo, su gracia enorme te va a salvar. A veces somos salvos por poca fe y un gran Dios. Y eso es lo que nosotros anunciamos, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te escucho Bueno, una reflexión final, Darío. no, pues lo único que puedo decir, sumando y agregando un poquito, como tú dijiste, ¿no? Ninguna obra que nosotros vamos a hacer va a poder eh, el justo castigo que merecemos como hombres pecadores que fallamos, pero algo que tú dijiste muy importante, ¿no? Nuestra fe siempre está depositada en Cristo y Dios no espera que tú hagas algo extraordinario por Él, porque sabe que nunca lo vamos a poder hacer, porque somos humanos, fallamos en todo tiempo y aún como hijos de Dios también fallamos, pero nuestra fe está puesta en aquel que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero a mí me encanta un versículo de Romanos precisamente. Creo que Romanos rompe el corazón a cada uno de nosotros, pero ese es el que a mí me causa impacto. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios no esperó que nosotros seamos buenos, a que la humanidad existieran 20,000 justos, al contrario, que cuando aún éramos pecadores, Cristo, su Hijo, Jesús, murió por nosotros. Murió por nosotros. Y tú que me escuchas, tú que nos escuchas, que has escuchado este podcast, ah, no sé por qué te estés pasando, qué estés atravesando o qué cosas hayas hecho, no importa ni de dónde eres, ni dónde has estado. A Dios no le interesa eso. Dios no está esperando que tú hagas algo bueno por Él. O, o tampoco tú tienes que esperar hacer algo extraordinario por Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando, aún en esta condición que tú te sientes que no mereces nada, que no mereces quizá perdón, que no mereces misericordia de alguien o incluso amor de alguna persona, Dios ya te dio ese amor, Dios ya te transmitió ese amor y Dios ya te presentó ese amor y fue reflejado en aquel niño que nació en ese pesebre, en aquel niño que creció, en aquel niño que estuvo en aquel templo, en aquel niño que fue un adulto, que convirtió el agua en vino, que multiplicó el pan, que multiplicó los peces, que después cargó una cruz y en esa cruz murió precisamente por ti, por mí, porque aún en esa condición, que cuando todos éramos pecadores, Él le plació enviar a su Hijo en ese tiempo. Dice también la palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es esa gracia que abunda hoy en día. Aún puedas ver que todo esté mal, que aún te esté yendo mal en todo lugar, o lo que tú quieras que hagas, ahí está Dios, ahí está Jesús, diciendo, aquí estoy, veme, cree en mí. Entonces se puede decir, entrega tu corazón al Señor, humíllate delante de Él. Aquel que se humilla delante de Dios no tiene nada que perder, porque Él nos recibe con los brazos abiertos. Entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Solo se puede agregar, Edgar. Amén. Pues al final de cuentas, nosotros no somos superior a nadie, como dice la Biblia, somos mejores que ellos de ninguna manera. Y luego después, en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, nosotros también pecamos, pero luego, ¿qué es lo que dice? Siendo justificados, es decir, declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es de algo propicio, de algo suficiente, de algo perfecto, por medio de algo que agrada, vaya. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la Biblia. Mm, Luego continúa, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Los que somos de la fe de Jesús estamos justificados gratuitamente por su gracia, estamos siendo declarados justos por Él, por haberle creído. Y aquí Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y esto dice la Biblia, no lo estoy inventando, dice, concluimos pues que el hombre es justificado, declarado justo, por fe, sin las obras de la ley. Nuestra justificación es por fe y no por obras. Y una vez que somos regenerados, procuremos andar en buenas obras porque esto es bueno, esto agrada a Dios, pero sabes que también es útil frente a los ojos de los demás, porque la vida que Dios ha transformado tiene que ser de utilidad para que otras vidas también quieran y deseen ser transformadas. Y eso es lo que nosotros predicamos y eso es lo que nos hace felices y eso es realmente lo que nos llena de gozo, que el Señor vino y en estas fechas lo recordamos. ¿Querrás celebrar la Navidad? Hazte esa pregunta. Después de todo esto, ¿quieres realmente celebrar que el Señor vino al mundo para salvarnos? En mi caso, yo sé que en el caso de Darío la respuesta es sí, sí quiero. Ahora bien, si no quieres celebrar la Navidad está bien, pero no desaproveches este tiempo para predicar a los demás. Y si tú aún no has creído, créeme que la mejor forma de celebrar la Navidad es estando en Cristo, no solamente recordando que Él vino, sino estando en Él. Entonces, tú escuchaste el mensaje, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Solamente es pedir perdón por nuestros pecados y creer de todo corazón en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él es el que se encarga del resto. Él nos va a transformar para andar en buenas obras. Después de todo esto, después de todas estas charlas, después de las anécdotas y de todo, sabemos que el año ya se está acabando, pero qué bueno que se acaba poniendo lo más importante siempre, a Cristo en el centro. Esta Navidad, pon a Cristo en el centro. De verdad te deseo una feliz Navidad, una muy feliz Navidad. Y de verdad espero que aprecies no solamente este día, sino todos los días de tu vida, que el Señor vino al mundo porque nos amó y solamente en Él podremos ser salvos. Dios les bendiga y tengan una muy feliz Navidad. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.